Gracias. Buenos días. Hola, Primero buenos que días. están todos conectados, buenos días. Muchas gracias por participar. Les queremos dar la bienvenida al webinar. Ya son la una, en honor al tiempo y a la puntualidad vamos a ir comenzando. Para partir, bueno, antes les voy a pedir, por lo menos en el inicio, mientras vayamos exponiendo, que vayan teniendo sus micrófonos apagados. La idea de este webinar es que sea lo más participativa posible, que nosotros podamos apoyarlos lo máximo posible en la implementación de esta nueva ley, que como ya bien saben, entra en vigencia hoy día. El objetivo también es un poco contarles cuáles son las responsabilidades para el empleador, comenzando desde hoy día, y cómo hacerles también más fácil el poder implementar dicha ley. Así que por favor, a medida que vayamos exponiendo, vayan haciendo todas las preguntas que vayan teniendo. Nosotros vamos al final dejar unos 15 o 20 minutos para responder la mayor cantidad de preguntas posible. Así que eso, vayan respondiendo, nosotros vamos a ir anotando y al final vamos a ir respondiendo una a una o lo máximo que podamos, priorizando las que se vayan repitiendo más, las que podrían ser más relevantes. Así que eso, muy bienvenidos y en honor al tiempo vamos a partir. Les cuento primero quién soy yo. Mi nombre es Ana María, soy directora de personas de YouMind y psicóloga laboral con experiencia en empresa, en áreas de recursos humanos y también en startups. Y en este webinar lo vamos a dar en conjunto con Rodrigo Díaz, socio del estudio Bianchi Díaz Abogados. Él es abogado de la PUC, con un magíster en relaciones laborales y con alta trayectoria asesorando a empresas en temas legales. Ahí, bueno, él después les va a contar un poquitito más. Así que, bueno, para comenzar, ¿por qué estamos haciendo este webinar y quiénes somos nosotros? Este webinar, nosotros somos YouMind. Aquí este webinar lo vamos a dar en conjunto YouMind con el estudio de abogados Bianchi Díaz. Y nosotros estamos dando un poco este webinar porque el objetivo de YouMind es, bueno, construir primero un futuro del trabajo más humano. ¿Y cómo hacemos esto? Ayudando a la empresa a entender bien a sus colaboradores, a hacer diagnósticos de clima laboral, tanto en el ámbito del ambiente laboral como poder identificar factores de riesgo y en función de eso generar de trabajo más saludable y con colaboradores también más felices. Esto lo hacemos a través de un software en el que hacemos los diagnósticos y después realizamos intervenciones con el objetivo de ir mejorando el clima. ¿Qué vamos a hablar hoy día en este webinar? Primero vamos a introducir la ley Karin, por qué surge y qué consiste. Después vamos a hablar, esta ley trae dos patitas, por una parte lo que es la prevención en un inicio y luego lo que es la parte ya de investigación y entonces este webinar lo decidimos dividir en dos partes. Primero hablar de prevención, primero desde el ámbito legal, que es en qué consiste este protocolo de prevención que hay que crear, y luego también desde el ámbito más de la cultura preventiva, cómo poder gestionar esta cultura preventiva que se establece en la ley que hay que implementar. Finalmente, cuáles son rápidamente los procedimientos de investigación que hay que tener claro. Nosotros entendemos que hoy en día la prioridad está más en lo que es la parte de poder cumplir con la ley, con lo mínimo y con la prevención, así que estaría un poco enfocado en eso. Como contexto, ¿por qué surge la ley Karin? Bueno, para los que no saben, esto surge en honor a Karin Salgado, una TENS que
lamentablemente se quitó la vida por sufrir acoso laboral, y ahí se ve la necesidad de poder crear alguna ley que pueda cambiar esto y evitar lo máximo posible este tipo de situaciones. Por lo tanto, se crea esta ley con el objetivo de buscar un cambio cultural en las empresas para garantizar estos espacios laborales seguros y evitar lo máximo posible acosos laborales, acosos sexuales y también violencia en el trabajo. Y es un poco también el objetivo de por qué nosotros estamos haciendo este webinar en conjunto con el estudio de abogados Bianchi Díaz, porque esta ley trae dos aristas importantes. Por un lado, lo que es el poder crear esta cultura preventiva, el crear ambientes de trabajo propicios y saludables para que haya un ambiente de respeto y buenas relaciones dentro de la organización. Y por otro lado, todo lo que implica la parte legal de cómo cumplir bien con la ley, cómo cumplir con los reglamentos y cómo poder implementarlo ya en términos legales en la empresa. Y ahí entra entonces el estudio, que va a ser Rodrigo el que va a contar un poco sobre esto, de cómo poder implementarlo. Así que eso, esperamos que puedan ir resolviendo todas las dudas y por favor, nuevamente ahí nos van escribiendo para los que están recién llegando todas las dudas que van teniendo. La idea es que primero expongamos y después al final vayamos respondiendo todas las dudas. Vamos a dejar unos 15 a 20 minutos al final para poder ir respondiendo lo máximo que podamos. Así que ahora le doy el pase a Rodrigo para que cuente un poco de quiénes son, qué es lo que hacen ellos como estudio y también ya contarnos cuáles son, en qué consiste esta ley y qué es lo que regula. Hola, buenos días. Soy Rodrigo Díaz, socio del estudio Bianchi Díaz. También está presente mi socia, María Angélica Bianchi. Los dos somos abogados que nos dedicamos a asesorar tanto a empresas como a personas naturales en problemas legales, específicamente en temas laborales. Y María Angélica se especializa en el área penal, que como también les puedo contar acá, puede haber ciertos elementos en que confluye algo laboral y penal en el caso de la ley Carín, ¿ya? La idea de nosotros es poder ayudar a los trabajadores a entender sus derechos, a darles un excelente servicio y a las empresas, sobre todo, ayudarlas a prevenir cualquier problema que tengan, porque entendemos en el fondo las consecuencias que puede tener esto y la idea es evitar los litigios y tratar de que todo se pueda solucionar antes de llegar a estas consecuencias que son las más caras al final, tanto de tiempo como de dinero al fin para las empresas. Bueno, respecto a la ley Carín, lo primero que habría que decir, ¿qué es lo que regula? ¿Qué es lo importante? Regula el acoso sexual, que ya estaba regulado en la ley, el acoso laboral, que estaba regulado en la ley, pero realiza ciertos cambios, genera ciertas obligaciones, y también regula la violencia en el trabajo por parte de terceros, es decir, no por compañeros de trabajo, jefes, subalternos, sino por personas que son ajenas a la relación laboral. Y aquí se genera una serie de normas que, en caso de que ustedes alguna vez tengan alguna duda, sepan cuál es el marco normativo. Que por un lado está la ley 21.643, que es la ley Carín, pero también está un dictamen de la Dirección del Trabajo que interpreta la ley, y digamos detalla más el cómo se debe cumplir. Por otro lado, la circular de la Superintendencia de Seguridad Social, que establece cómo debe ser el protocolo de prevención. Y por otro lado, el reglamento del Ministerio del Trabajo, que establece cómo se debe hacer el procedimiento de investigación. Digamos que la ley lo regula, pero los reglamentos lo que hacen es dar más detalles del cumplimiento. Y también exigen algunas cosas que no están en la ley, lo cual no corresponde, pero ocurre muchas veces y en este caso también, y ahí les puedo contar dónde fueron estos cambios. Bueno, primero esto es súper importante, saber a quién obliga y qué es lo más importante que obliga, porque en las noticias uno puede ver muchas cosas y que a veces no queda claro efectivamente, ya como empresa, a qué estoy obligado, como trabajador, qué derechos tengo y qué puedo pedirle a mi empleador que realice. Primero, a quién obliga es a todos los empleadores. Eso es así, empleador es decir, que tenga un trabajador, ya está regido por la ley Carín, y se generan ciertas obligaciones, ¿ya? Y por otro lado, ¿a qué obliga el empleador? Primero, a tener un protocolo de prevención, a tener un procedimiento de investigación, a informar, a capacitar y por supuesto a ejercer, digamos, y a implementar este protocolo de prevención y este procedimiento de investigación, ¿ya? Pero lo importante, como si tuviera que decirles lo básico, es tener estos protocolos de prevención y de procedimiento de investigación. ¿Y qué diferencia hay respecto al número de trabajadores? Primero, hay empresas, las que tienen de 10 trabajadores hacia arriba,
tienen la obligación de tener un reglamento interno de orden, higiene y seguridad. En el caso de que así lo tengan, estos protocolos tienen que incorporarse en el reglamento de higiene y seguridad, ¿ya? Y, por supuesto, corren todos los plazos respecto a de cómo hay que notificar a los trabajadores, cuánto tiempo, que hay que enviar una copia al Ministerio de Salud y a la Dirección del Trabajo del reglamento interno. Si no tiene reglamento interno porque tiene 9 trabajadores o menos, eh, entonces solamente hay que tener estos protocolos. Y lo ideal también es incluirlos en el reglamento de higiene y seguridad que todos deben tener. Aquí, para mostrar un poco el nivel de exigencia que tiene la ley, es que el suceso, entre cuando sacó esta circular, ¿no es cierto?, en que señala cuál es el protocolo de prevención, también establece, por ejemplo, sacó un modelo general y otro modelo para las personas que tienen trabajadoras de casa particulares, empleada doméstica, nana, de fondo. Así, ese es el nivel, digamos, de que en verdad afecta a todos. O sea, una persona que tiene una persona que va a trabajar en su casa, una nana, un jardinero, tiene que tener, digamos, al menos un protocolo de prevención. Y la suceso tiene un modelo para esto. Y acá lo primero es que nosotros hemos visto que las empresas están preocupadas, digamos, en el sentido de que a veces, digamos, sobrepasadas, a veces hasta un poco enojadas, digamos, con esta ley, porque efectivamente es una carga, digamos, en que, o sea, ya una carga de tiempo, en el sentido de que hoy día ustedes están acá con nosotros en vez de estar haciendo otras cosas, porque tienen que prepararse para esta ley, hay que planificar, hay que después investigar, puede generar también una carga económica en el sentido de que tengan que contratar después, si los denuncian, un abogado o una asesoría. Entonces, efectivamente hay una preocupación de las empresas por esto. Respecto también hay un tema de las denuncias, digamos, temerarias, en el sentido de que las empresas tienen miedo de que podrían ser, digamos, de haber un boom, digamos, de denuncias ahora, y que también las preocupa. Y ahí es importante decir primero, cuánto de oportunidad hay acá, de mejorar el ambiente laboral, la productividad, de invertir en prevención. También hay maneras de facilitarlo, como vamos a ver más adelante, si hay una denuncia, la investigación la puede llevar la empresa o la puede llevar la dirección del trabajo, lo cual también puede liberar a la empresa de cierto trabajo, de ciertos costos. También las mutuales, digamos, las administradoras del seguro de accidente del trabajo, la mutual, el ISL, el IST, digamos, la H, ¿no es cierto?, tienen obligación también de asesorarlo, sobre todo en la prevención. Y también pueden consultar a expertos en caso de duda. Y aquí me gustaría hacerle una pregunta, que a la derecha va a aparecer en la encuesta, respecto de qué es lo que ha sido más difícil o más desgastante de la ley Karim hasta ahora. Y puse 3 opciones, entonces me gustaría que las puedan contestar. Si les tiene que aparecer ahí, si no aparecen, van a la derecha donde aparece este triángulo, este cuadrado y este círculo, van a encuestas y ahí le va a aparecer la encuesta. Ya hay gente que está votando, entonces les pido ahí que todos vayan votando, como para entender, en el fondo, uno recibe mucha, digamos, en conversaciones con empleadores, uno le menciona, mira, esto es lo que me está contando, pero me gustaría saber de los que estamos acá, cuáles son los mayores miedos que hay. Y ahí van aumentando los votos, ¿eh? Ya ha votado la mitad de la gente. Bueno, vamos a mostrar con los votos que hay, digamos cuál es si quieren sigan votando, pero y va a seguir la encuesta ahí. Esto es más o menos lo que hay. Hay gente que, la mitad de la gente, lo más difícil o desgastante es no saber cómo proceder. Y lo entiendo, como les decía antes, hay 4 normas, digamos, que hay que escuchar, que hay que leer, digamos, y entender, y cada norma es larga, entonces no es fácil, y uno puede buscar, la prensa ha sido muy buena en informar, pero tampoco ha sido tan detallada, y cuando uno se mete a ver a la Dirección del Trabajo, a la Suceso o a la H, uno ve unos reglamentos que son gigantescos, y la pregunta es, ok, pero ¿qué debo hacer? Entonces la idea hoy día es poder ayudarlo a decir qué es efectivamente lo más necesario hoy día que tienen que hacer en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Lo de la creación de protocolos es lo mismo, uno los lee y son difíciles de entender.
Y lo del aumento de denuncia yo creo que va a pasar. Ayer no sé si leían, pero salió en el diario una encuesta que ya había aumentado este año, digamos, las denuncias por acoso laboral, acoso sexual, de acuerdo a las, no, a las digamos, datos de la H. Y esto incluso antes sin la ley Carin. Entonces hoy día puede que sí haya un boom, digamos, que después se estabilice. El problema es qué hacer con el boom, ¿no es cierto? Eso es respecto a eso. Y les quería hacer otra pregunta, que tiene que ver con si ven alguna oportunidad con la ley Karin, porque sabemos que esto puede ser una carga, como decíamos, pero el punto es, ¿ustedes le ven eh, algo bueno, digamos, de la ley? Y puede ser que no le vean nada y está bien. Es anónima la encuesta, así que no hay ningún problema en que pongan ninguna, como ya ha puesto alguna gente, está bien. Eh, Están votando ya. Les puedo adelantar que el aumento de productividad está en cero. Nadie lo ve como algo posible. Ya han votado algunas personas. ¿Va a votar alguien más? Ya, unos segunditos más y mostramos los resultados. Ya, ¿Cómo votar? perdón, ¿alguien quiere saber cómo votar? Sí, exacto. A la derecha van al lado del candado, abajo, ¿no es cierto? De Meet, hay ciertos iconos de personas, uno donde está el chat, y a la derecha hay uno que es un triángulo, un cuadrado y un círculo. Si hacen clic ahí, le va a aparecer encuestas. Hacen clic en encuesta y van a aparecer las encuestas que hay ahora. Ya, vamos a mostrar los resultados. Ahí los pueden ver. Pueden seguir votando después, la encuesta no está finalizada. Eh, bueno, digamos, más del el 20% de los asistentes, más del 20%, un tercio casi, ve que no ve ninguna oportunidad con la ley Karim. Y yo creo que efectivamente, y por otro lado, otros ven que la posibilidad de mejorar el ambiente laboral. Yo creo que las dos pueden tener algún sentido en cuanto a que en una empresa chica donde tengo pocas personas y tengo una excelente relación con los trabajadores, es difícil ver una oportunidad, digamos, ¿no es cierto? En empresas más grandes donde este control se va diluyendo, donde ya no tengo relación con todos, sí puede ser una idea, puede ser un elemento para mejorar la relación laboral. Siempre creemos que va a mejorar y lo que tratamos de mostrarles hoy día es cuál es la forma más fácil de llevar a cabo todo esto, de manera que sea para ustedes efectivamente una oportunidad, digamos, que les ayude a mejorar el ambiente laboral, y mejorando el ambiente laboral puedan mejorar la productividad, que sea un ambiente más grato para trabajar. Eso. La siguiente lámina, Anita, por favor. Ya, y esto es súper importante porque yo creo que también está la pregunta, ¿cuáles son los riesgos en caso de no tener protocolos de prevención e investigación? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Que ustedes pueden hacerse, digamos, ¿qué pasa si yo no hago nada? Y acá está, y quizá algunos de ustedes todavía no tienen los protocolos. ¿Y qué pasaría hoy día si hay una denuncia o lo que sea? Acá hay que entender también que esto es gradual, es distinto estar incumpliendo hoy día que estar incumpliendo en un año más, ¿no es cierto? Pero de todos modos hay riesgos. Lo primero es que si ustedes no tienen protocolos de prevención e investigación, no pueden llevar las investigaciones. Si alguien hoy día hace una denuncia en su empresa y le dice, oiga, me acosaron laboralmente, me acosaron sexualmente, cualquier cosa, ustedes no pueden llevar la investigación. Pueden recibir la denuncia, está bien, de acuerdo a lo que dice la ley y como les vamos a explicar acá, pero esto tienen que enviarlo sí o sí a la dirección del trabajo. Entonces, eso ya es un problema. Y lo otro es que, además, dado que la DT va a saber de que ustedes no tienen esto, de que no tienen, digamos, el protocolo de prevención, podrían multarlo. ¿Ya? Y eso es como una multa por incumplimiento de la ley que señala que hay que tener protocolo. Si es la primera vez, pueden dejarla sin efecto, pero para los que ya tienen multa, los van a multar. Otra cosa es respecto de la eventual responsabilidad, y esto yo creo que es lo más grave en el sentido, que podría haber responsabilidad de la empresa en el acoso laboral y en el acoso sexual o la violencia en el trabajo, si es que no hay protocolos de prevención y protocolos de investigación, sobre todo de prevención. Porque hoy día, en el fondo, si alguien decía, mire, me acosó tal persona, ya, ok, yo recibo yo estoy
la empresa podría haber dicho, hasta ayer, digamos, podría haber dicho, mire, ok, nosotros no sabíamos de esto, ok, vamos a hacer la investigación, y bueno, vamos a despedir a esta persona que la acosó. Y eso hubiera estado bien. Y los tribunales decían, ok, si la persona, si la empresa tomó medidas apenas se enteró de lo que estaba pasando, y posteriormente la persona no la acosaron, bueno, y se llevó la investigación, tomaron medidas, está bien, no hay responsabilidad de la empresa. Hoy día el estándar es más alto para condenar a una empresa, en el sentido que tiene que no haber hecho nada, aunque le hubieran dicho, oiga, mire, esta persona me está haciendo eso, para que la empresa sea responsable. Hoy día, en cambio, el estándar, digamos, es mucho más exigente, en el sentido de que si una empresa no tiene el protocolo de prevención, y voy a poner un caso como, digamos, extremo, o sea, no extremo, sino que no se aplica a todos lados, pero un caso concreto que me ha tocado ver, por ejemplo, de personas que trabajan, que tienen que ir a trabajar a una faena minera, por ejemplo, y que también se puede dar en los viajes de empresa, en el fondo, en que habían casas en que se quedaban los trabajadores de esta empresa y compartían hombres y mujeres, y resulta que después pasó que hubo un acoso sexual por parte de uno de los trabajadores, siendo que la trabajadora había dicho que ojalá la cambiaran de casa porque no se sentía cómoda viviendo con puros hombres. ¿Ya? Eso hoy día creo que puede haber una responsabilidad de la empresa porque la trabajadora les dijo, ¿no es cierto? Oiga, cámbienme de acá, y no la cambiaron. Pero hoy día podría pasar de que efectivamente hay un riesgo quizá en que hayan hombres y mujeres que no se conocen, que quizá no tienen ningún grado de confianza viviendo en la misma casa, y que si uno hiciera un protocolo de prevención, hiciera un procedimiento participativo para detectar los riesgos, saliera este riesgo y hubiera que tener como medida de prevención el que no, en el fondo, no se pueden quedar en una pieza, en la misma pieza o en o mismo casa o Airbnb cuando viajan algunas personas de una empresa a otra ciudad, por ejemplo. Y hoy día, si no está eso, podría ser entonces que la empresa sea responsable del acoso sexual o laboral si es que no tiene todas estas medidas de prevención. Entonces, eso yo creo que es lo más delicado, digamos, porque puede ser también donde haya una condena de alta plata, ¿ya? Y esto último, digamos que tiene que ver con la responsabilidad, también se puede dar, puede tener el protocolo de prevención, puede tener el protocolo de investigación, pero sea una investigación que incumple con la normativa, que incumple con los principios de la investigación, que les voy a decir más adelante. Eso. Bueno, las definiciones yo creo que quizá todos ya las manejan en general, ¿no es cierto? Entonces voy a ser bien rápido en esto, pero el gran cambio, digamos, de la ley es que el acoso laboral y el acoso sexual ya no tienen que ser hechos reiterados. Antes la ley exigía, hasta el día de ayer la ley exigía que tenían que haber hechos reiterados. O sea, si había un caso en que alguien, voy a poner un ejemplo como el ejemplo extremo, un caso en que un trabajador, en que no sé, un jefe llama a los trabajadores a una reunión y, digamos, humilla en público a un trabajador porque hizo mal el trabajo, pero de una manera humillante, en que lo trata mal, en que, no sé, le dice malas palabras, en que hace que todos se rían de él. Por ejemplo, ese acto podría no haber sido catalogado como acoso laboral el día de ayer, porque se requerían hechos reiterados. Hoy día, con la nueva ley, este hecho sí podría ser considerado acoso laboral. No quiere decir que cualquier hecho aislado vaya a ser acoso laboral, porque tiene que ser, digamos, tiene que cumplir con los requisitos, que primero, que sea un hecho, ¿no es cierto?, que sea una agresión física o moral, digamos, hablarle a alguien, o por cualquier medio, por escrito, en privado, en público, y debe provocar maltrato, menoscabo o humillación, ¿ya? Pero de una entidad importante. O sea, si yo hoy día, no sé, un jefe no le habla a un empleado un día porque está estresado, no significa que sea acoso laboral, pero si yo no le hablo al empleado por durante un mes, sí puede ser acoso laboral. El acoso sexual, acá es importante mostrar qué es lo que dice la ley y cómo también se ha ido interpretando esto, porque es un hechos reiterados, que son requerimientos indebidos por cualquier medio de carácter sexual, o sea, pueden ser desde tocaciones hasta palabras que yo le digo a alguien, sea por teléfono, por email, por WhatsApp, lo que sea. Y ha evolucionado o sea, el caso concreto cuando se inventó esto del acoso sexual en la ley, era el caso de un jefe, ¿no es cierto?, que le pedía favores sexuales o invitaba a salir a la subalterna y le ofrecía, en el fondo le decía, con esto, si tú sales conmigo yo te puedo ayudar a ascender y si no,
No, entonces ese era el caso. Hoy día se entiende que esto ya es más amplio, que hay simplemente el incomodar a la persona, que su lugar de trabajo sea hostil, ya puede ser complicado, puede ser un acoso sexual. Y en cuanto a la violencia en el trabajo, esto se refiere a los terceros, ¿no es cierto? A terceros que no trabajen, que esto sobre todo, que no trabajen en la empresa, sobre todo esto en casos de servicios, restaurantes, personas que atienden público. Ahí, ¿cómo prevenimos, ¿no es cierto?, de que a la persona que está atendiendo a alguien, llegue alguien y lo insulte, o llegue alguien y lo golpee, por ejemplo. ¿Ya? Eso es más o menos. Y la siguiente, por favor. Bueno, esto como el acoso sexual puede ser entre trabajadores, del jefe al trabajador, digamos de los subalternos al jefe, o que la empresa se entere y no haga nada, y que haya una omisión por parte de eso, también puede ser responsabilidad de la empresa. La siguiente, por favor. Ya, mira, aquí yo, esto antes de pasar la palabra a Ana María, quería contarle en el fondo, estos escalones tienen dos elementos. Por un lado mostramos qué es lo más complejo, qué es lo menos complejo y qué es lo más urgente. Lo más urgente hoy día es que todas las empresas tienen que tener protocolos de prevención e investigación. Si no lo tienen, está el problema que aparecía antes. Hoy día ustedes pueden ver modelos de protocolos de prevención en la H, en la Mutual. Por supuesto que se pueden asesorar para que sea algo que ustedes se lo expliquen bien y que también tenga que ver con su empresa. Y posteriormente, creemos que lo segundo muy importante es que hay una capacitación inicial, porque así lo dice la Dirección del Trabajo. En el fondo, puede tener un protocolo de prevención, pero tiene que incluirse una capacitación para explicarle a las personas qué es lo que regula la ley, qué derechos tienen, cuál es el procedimiento. Después, deberían estar preparados, ¿no es cierto?, para llevar una investigación en caso que los denuncien, ¿ya? Y eso es súper importante, que hay una denuncia, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Quién es la persona que va a estar a cargo? ¿Qué pasa si la denuncia es verbal, si la denuncia es escrita? Eso es muy importante. Y finalmente, esto otro que yo creo que es muy importante, pero también más complejo y puede tomar 6 meses en hacerse, que es un proceso participativo de riesgo y medidas que exige, digamos, la circular de la Superintendencia de Seguridad Social, ¿no es cierto? Preguntarle a mis trabajadores, ok, en este trabajo en que atendemos público, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema que tenemos, digamos? ¿Cuáles son los riesgos que tenemos? Entonces, ¿cuáles medidas vamos a tomar? Y que es un proceso continuo. Y es un proceso más largo y que lo más probable es que se necesite asesoría. Me queda una lámina, ¿no? Claro, entonces, ¿cuáles son los requisitos del protocolo de prevención? Identificación de los riesgos, medidas para prevenir y controlar los riesgos, ¿no es cierto? Que como yo les diría, la primera medida para prevenir y controlar los riesgos es una capacitación, para decirles, ok, por lo menos explicarles de qué se trata esto, a qué tienen que estar atentos y a quién tienen que recurrir en caso que pase algo y a quién tienen que recurrir en caso que no estemos cumpliendo como empresa esto. Incluso la empresa tiene que darle a los trabajadores los medios para denunciarle si es que no está cumpliendo con esto, ¿ya? Y eso sale en la ley y en los reglamentos. Lo segundo, eh, las medidas de prevención según el rubro, ¿no es cierto? Los resguardos de los trabajadores. ¿Qué pasa en fondo si hay una denuncia? ¿Cómo tengo que resguardar la confidencialidad? ¿Qué pasa si hay una denuncia inconsistente? Es que, adelanto, bueno, ahí voy a hacerles una pregunta, en verdad. Y cómo hacer que haya un control de todo esto para que funcione y se cumpla la normativa. Les voy a hacer unas preguntas eh, para que para que veamos qué es lo que saben, qué dudas, como y saber en fondo a qué referirme más posteriormente, ¿ya? Entonces aquí les hago una pregunta que pueden ir a ver, dice, en un caso, si una persona señala que lo acosó un compañero de trabajo en una fecha que el acusado estaba de vacaciones, por lo que no tendría sentido la acusación, ¿qué se debe hacer? O sea, llega una persona y dice, mire, ¿sabe qué? La semana pasada el trabajador tanto me acosó, sexual o laboralmente, como sea, tales días hizo tal cosa y todo eso. Pero la persona que recibe la denuncia dice, oye, pero esta persona no trabajó. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta denuncia? ¿Ya? Respondan. Eh, Da lo mismo, como les digo, equivóquense porque no tiene, son anónimas las preguntas. Y ahí está votando la gente. Ya, vamos a mostrar acá las respuestas.
algunas personas dijeron se debe descartar la acusación por carecer de lógica, se debe derivar a la dirección del trabajo, se debe iniciar la investigación y luego hacer preguntas. Hay una respuesta que está mala, otra que puede ser y la otra que está buena, ¿ya? Lo primero es que no se puede descartar la acusación, ¿ya? Eso es importante. Las acusaciones no se pueden descartar, no hay un examen de admisibilidad. La ley expresamente dice acá la denuncia que haya, hay que iniciar el procedimiento. Lo cual podemos criticarlo en el fondo, en el sentido de que a veces no tendría tanto sentido gastar todos los recursos de tiempo, de trabajo que significa iniciar la investigación por una acusación que carece de lógica, ¿no es cierto? Pero no hay. Respecto a derivar a la dirección del trabajo, siempre se puede derivar a la dirección del trabajo una acusación. Entonces podría ser, ¿ya? Pero sí o sí se debe iniciar la investigación y luego hacer preguntas, en el sentido de, a ver, pero ¿cómo esto pasó la semana pasada? Ya, pero esa persona no estaba, ¿a qué se refiere? Y puede que salgan cosas que son importantes. O sea, puede haber sido que efectivamente estuviera de licencia el trabajador y que empezó a acosar a esta persona con mensajes de WhatsApp, por ejemplo. Y eso también sería parte de esto. Entonces, siempre hacer más preguntas, porque puede haber algo que al principio parece ilógico y que no es tan ilógico. ¿Ya? Vamos a hacer otra pregunta más. Dice, una trabajadora señala que un compañero de trabajo está siendo acosado laboralmente y denuncia ante la persona indicada, digamos, a la persona de la empresa que va a hacer que recibe las denuncias. ¿Qué se debe hacer? Entonces, la trabajadora dice, oiga, sabe que a mi compañero lo están acosando laboralmente, todos lo molestan y todo esto. ¿Qué hay que hacer? Iniciar la investigación, descartar la denuncia porque la debe realizar el afectado, contactar al afectado para recabar antecedentes y contarle que puede realizar una denuncia. Están votando. Muchas gracias por votar. Ya, vamos a mostrar los resultados. Bueno, algunas personas dijeron iniciar la investigación, otras descartar porque la denuncia debe realizarse por el afectado y contactar al afectado para recabar antecedentes. No existe la obligación, digamos, de realizar la investigación si es que el denunciado no denuncia, digamos. Ya, entonces no estaríamos obligados a iniciar la investigación. Pero descartarse tampoco es algo que se recomiende, digamos, porque si bien uno estrictamente podría decir, oiga, no es el que tiene que iniciar la investigación, no es el afectado, yo creo que descartarla es, digamos, genera el problema de que la persona puede decir, oye, ustedes sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada. Entonces, tomando en consideración la obligación preventiva que tiene la empresa, digamos, de prevenir y de solucionar los problemas, la empresa debería contactar al afectado, debería recabar los antecedentes y contarle que puede realizar una denuncia. Esto, digamos, que hartas personas respondieron, y no es una respuesta propiamente legal que esté en una norma, esto se debe hacer. Pero de leer todas, digamos, de leer toda la normativa y el espíritu de la norma y también evitar cualquier problema, lo recomendable es eso. Y le voy a hacer la última pregunta, antes de pasar, y aquí pasar al tema preventivo con Ana María. Una trabajadora denuncia al gerente general por acoso sexual. ¿Quién debe llevar la investigación? La persona de la más alta jerarquía posible, una empresa externa, la dirección del trabajo. Sigan votando. ¿Alguien más quiere votar para mostrar los resultados? Ya, mire, aquí hubo respuestas digamos, la gente contestó en las tres respuestas. Aquí hay una norma expresa del reglamento de la dirección del Ministerio del Trabajo, pero que no está en la ley. Digamos, la ley no exige esto, y el reglamento sí lo exige, que es algo que no es, digamos, lo más legal posible, pero mientras esa norma no se invalide, no hay que cumplirla, digamos. Y lo que dice la norma es que en el caso de que uno de los acusados sea los que aparecen en el artículo 4 del Código del Trabajo, que para los que no saben, este es un artículo que habla de las personas que representan al empleador, que puede ser el administrador, el gerente general, incluso el gerente de recursos humanos, personas que pueden tomar decisiones como contratar o despedir a alguien, tiene que llevar la dirección del trabajo a la investigación sí o sí. No puede ser una empresa externa, no puede ser nadie más.
lo cual es súper cuestionable, pero es lo que dice el reglamento y ahora hay que cumplirlo. Así que bueno, eso es lo que quería, como digamos, con esto, para que me dieran sus conocimientos y aprendieran algunas cosas, y después, ahora va a hablar Ana María, y cuando vuelva yo voy a hablar de la investigación. Buenísimo, gracias Rodrigo. Bueno, como les comentaba Rodrigo, dentro de los requisitos de este protocolo que se tiene que cumplir por ley, tiene que estar la identificación de riesgo, el medir y prevenir y controlar riesgo, y el informar y capacitar. Y estas son responsabilidades del empleador. Estamos hablando mucho como de responsabilidades, de la carga que implica para las empresas, pero yo creo que es un momento muy bueno para verlo como una oportunidad para construir espacios laborales seguros y evitar lo máximo posible que se generen estas conductas de acoso, violencia para la empresa. Y también es una oportunidad, como mencionaba, bueno, en la encuesta que hizo inicialmente Rodrigo, al tener gente también en ambientes seguros que se pueda ir al trabajo y sentirse bien haciendo su labor en el fondo, también vamos a tener colaboradores más productivos, más felices y por lo tanto una oportunidad y un beneficio para la empresa. ¿Y por qué decimos que esta ley tiene un cambio cultural? ¿Cuáles son estos cambios culturales? En primera línea es la forma en que se relacionan las personas dentro de la organización. El poder generar ambientes de trabajo de respeto, de buenos tratos. Luego, bueno, reforzar medidas de prevención, investigación y sanción, que está bien claro en la ley, en cuanto a acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. También se espera que haya un cambio en la forma en que el empleador se hace cargo de la problemática. Hoy en día, un empleador que recibe denuncia muchas veces no sabe cómo actuar o prefiere tomar las medidas más fáciles, quizás que puede ser desvincular rápidamente, pero esta nueva ley entrega herramientas súper claras y un paso a paso de cómo poder llevar a cabo esta investigación. Se fortalece este proceso y le da un poco más de empoderamiento en el fondo al empleador. Y después, algo muy importante que también debe incluir en esta ley, en todo el proceso, tanto desde la parte preventiva hasta la parte de investigación y sanciones, es incorporar la perspectiva de género. En el poder hacer consciente cómo el género puede influir, o la perspectiva o los juicios que se generen en torno al género, pueden influir en las oportunidades que se le entregan a los colaboradores y en las diferencias que pueden haber incluso dentro de la organización. Entonces, en este sentido hay un gran avance, que si bien por una parte va a ser medio obligatorio en un inicio, al ir mejorando cada vez este clima, mejorando cada vez la cultura, también va a ir generando evitando lo que es la sanción e investigación, que es un poco el objetivo que tiene. ¿Y cómo se puede llevar a cabo, y cómo se lleva a cabo esto? Bueno, como salía en el protocolo, hay que gestionar bien cuáles son los riesgos que hay y las conductas desde la raíz. Porque un poco lo que dice la Suceso y que ha estado mencionando bastante es que todas estas conductas de acoso y violencia se dan justamente porque hay un ambiente en el que se propician conductas como las que se ven acá, que es lo que está en el fondo latente y lo que lleva a consecuencia del acoso laboral y la violencia. Por una parte, las conductas inciviles, que son conductas de falta de respeto o falta de consideración hacia los demás dentro de la organización, que muchas veces se normalizan y que no las hemos como que en el fondo hay que hacerlas conscientes y hay que poder desnormalizar esto, como por ejemplo lo que son los malos tratos, gritarle al otro, de repente quizás cerrar con portazo, bueno, y entre varias otras, el poder ir desnormalizando esto y generar cada vez un ambiente más de respeto. Después están los comportamientos de sexismo, que tienen que ver un poco con esto de la discriminación de género y cómo esta estereotipación en torno a la mujer y el hombre puede ir generando un poco también este ambiente propicio a que se vaya dando acoso. Por ejemplo, para ir de lo más básico, los chistes que se hacen muchas veces en cuanto al cómo trabaja la mujer, bueno, y varias en esa línea. Y por último, todo esto junto con la mala gestión de los riesgos psicosociales es lo que va a llevar a estas conductas de acoso y violencia.
Y ahora les voy a explicar un poco qué son estos riesgos psicosociales. No vamos a entrar en detalle en cada uno, pero en el fondo lo que queremos mostrar aquí es que la información está clara y además muestra también cómo poder medir los riesgos psicosociales. Estas son condiciones que se dan en torno a la organización del trabajo y también las relaciones entre las personas dentro de la organización. En cuanto a la organización del trabajo, tiene que ver con la carga laboral, el ritmo que se le da a los trabajadores en cuanto al trabajo, qué tanta autonomía se le da, qué tanto como micromanagement hay o qué tanta oportunidad de aprendizaje se le da a los trabajadores. Y después, en cuanto a las relaciones personales dentro del trabajo, que esto, a mi juicio, es lo más importante, que tiene que ver con cómo es la calidad del liderazgo que tenemos, qué tanto apoyo hay entre jefaturas y compañeros, o sea, de las jefaturas hacia su equipo y también entre compañeros. Qué tanto reconocimiento hay del trabajo que están haciendo día a día, y no solamente en el ámbito de sueldos, en general, el ir agradeciendo también lo que están haciendo los colaboradores en el día a día. Y por último, y lo más importante, los comportamientos de hostilidad, acoso, violencia y temor. Y todo esto, hay un cuestionario que da la Suceso y que está público, cualquiera lo puede descargar, en el que hay preguntas bien específicas de cómo poder evaluar cada uno de estos riesgos y qué tanto se está dando en las empresas. Y si es que no están aplicando este cuestionario, también las preguntas uno las puede implementar a su propio cuestionario. Por ejemplo, nosotros en la evaluación que hacemos de clima laboral, tenemos estas preguntas asociadas al poder evaluar los riesgos psicosociales. Bueno, y el protocolo, otra de las cosas que dice es el poder hacer un análisis de cómo están los riesgos en la empresa. Y esto es muy importante porque dice que no todas las empresas tienen los mismos riesgos, va a depender mucho de la naturaleza y del giro de la empresa. Por lo tanto, hay que ir evaluando caso a caso. ¿Y cómo se hace esto? Aquí dan pasos bien claros de cómo poder hacer este análisis. Primero, revisar la información que ya tenemos. Por ejemplo, no vamos a tener que hacer la encuesta de nuevo del SEAL, sino revisar qué respuestas tenemos y específicamente ir a hacer el zoom a estas preguntas más de acoso y violencia, donde vemos que hay algo, aunque sea un poco, no necesariamente tiene que dar resultado de que tenemos una situación riesgosa, sino que ir viendo como pregunta a pregunta dónde puede haber algo y dónde deberíamos intervenir. Y esto en conjunto de qué tantas licencias médicas hay debido a acoso o violencia, qué tantas denuncias de enfermedades profesionales hay debido a acoso o violencia, cuántas solicitudes de intervenciones para resolver conflictos se ha dado a la empresa y el número de denuncias presentadas por causa de acoso o violencia. Y juntando todo esto podemos decir después finalmente cuáles son los riesgos que nosotros tenemos para que se genere ambiente de este tipo. Después de tener esto, ahí sugieren establecer medidas de mitigación, que como les decía, también va a depender del giro de la naturaleza de la empresa y de los riesgos que hayamos encontrado específicamente ahí. Y estas medidas es muy importante que tengan objetivos medibles y que todo esto se vaya incorporando en el protocolo. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo los evaluamos? ¿Y cuáles son los objetivos de cada una de estas medidas de mitigación? Para poder después medir y mejorar constantemente. Porque otra de las cosas que dice esta ley es el estar actualizando constantemente el protocolo para fortalecer esta cultura preventiva. En el fondo, si es que vemos que se produce alguna denuncia o vemos que la medida que nos estamos implementando no está generando el efecto que queremos, volvemos atrás en el sentido de volvemos a reescribir el protocolo para ver cómo podemos ir mejorando constantemente este ambiente de trabajo de nuestra empresa, básicamente. Entonces, después, bueno, ahí está lo de la implementación y la evaluación y actualización constante del protocolo. Y aquí, por ejemplo, una de las medidas que sugerimos como medida preventiva es establecer también una herramienta y incorporarlo en el protocolo y también, obviamente, y lo más importante, anunciárselo a los colaboradores para que puedan dar aviso sobre comportamientos iniciales, en el sentido de que quizá hoy en día no se califica como acoso, no se califica como violencia, pero que sí se están dando estas como situaciones como, por ejemplo, conductas inciviles o de repente como comentarios muy sutiles que pueden ir llevando a acoso y no directamente a la denuncia, sino que de alguna forma para que ya el empleador se pueda ir enterando de esto y ir tomando medidas desde un inicio. Específicamente en la situación particular en la que se está dando.
Bueno, y de la otra, otro de los elementos del protocolo, como mencionaba Rodrigo, tiene que ver con el capacitar. La suceso aquí, bueno, en el artículo que compartieron, dicen que hay que hacer varias capacitaciones. Y entre estas, la que sí o sí hay que hacer es capacitar a las personas sobre el protocolo de prevención que ya tenemos. Es decir, cuáles son los derechos del trabajador y del empleador, cuáles son las situaciones de acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, qué significa esto, cómo identificarlo y cómo prevenirlo, sobre todo. Después, bueno, cuáles son las medidas de mitigación que vamos a implementar para evitarlas. Después, dice que hay que capacitar, bueno, sobre los riesgos identificados, que tiene que ver un poco con lo mismo, puede estar incluso juntos. Además menciona que hay que informar semestralmente, aquí ya dice una frecuencia bien específica, de los canales de recepción de denuncias sobre incumplimientos relativos a la prevención, investigación y sanción del acoso. Es decir, si algo de este protocolo no se está cumpliendo o del proceso de investigación o de sanción, que el colaborador pueda denunciar sobre esto a la Dirección del Trabajo, para que, a la Inspección del Trabajo, para que se corrija, en el fondo. Y lo más importante es que los colaboradores tienen que estar informados sobre cómo hacer esto. Y también capacitar sobre el cómo hacer la denuncia propiamente tal sobre acoso o violencia, asegurando que tengan bien claro cuál es el proceso completo para que después no lleve a error o a una falta y se tenga que hacer todo de nuevo, sino que desde el inicio sepan bien toda la información que tienen que tener y qué elementos también son considerados como conductas de acoso y violencia. Y bueno, obviamente después ya hacer un plan un poco en base a los riesgos que evaluamos y a las medidas de mitigación que definimos, capacitaciones ya más específicas según la necesidad que vayamos encontrando para poder ir mitigando cada vez más estas conductas de riesgo que identificamos, relacionadas a acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. ¿Y qué dice el suceso de cómo tienen que ser estas capacitaciones? Primero, que se deben desarrollar periódicamente. Es decir, aquí no dice una fecha exactamente, va a depender mucho de la naturaleza también de la empresa, pero en el que se vaya recordando, porque a la gente se le va olvidando muchas veces todas las capacitaciones que uno va haciendo y también la información que se va entregando. Entonces, de ir recordando y reforzando cada vez más esta información. Difundirla, claramente, que se usen todos los canales que tengamos disponibles, ya sea la intranet, los correos, el Slack o la herramienta que utilicemos, para que llegue a todos los colaboradores sobre bueno, todas estas capacitaciones. Y aquí pongo que hay que también incorporarla en el protocolo. También tiene que ir incluso cómo vamos a difundir las capacitaciones. ¿A quiénes? Le tiene que llegar a todos los trabajadores, incluidos gerentes, directivos, y todos tienen que capacitarse en esta línea. Y muy importante, que es un poco lo que habíamos mencionado anteriormente, es poder incorporar la perspectiva de género en estas capacitaciones, que se puedan identificar dónde hay discriminación o podrían haber prejuicios en cuanto al género y hacerlos conscientes lo máximo posible para que se vayan desnormalizando cada vez más. Y bueno, antes de darle el paso a Rodrigo nuevamente para que hable un poco de la investigación, aquí, bueno, esto se ve que es un proceso muy largo, como les comentaba Rodrigo, probablemente va a tomar un tiempo más largo el poder implementar esto, y la ley entra en vigencia hoy día. Entonces, vuelvo a recalcar un poco esto de la escalera que estaba comentando Rodrigo, de qué hacer en cuanto a la prevención en sí misma, como por dónde partir. Y partamos por esta capacitación inicial que les comentaba al inicio. ¿En qué consiste esta ley? ¿Cuáles son las conductas de acoso, de violencia, acoso sexual y laboral y violencia en el trabajo? Que la gente ya lo empiece a identificar y cómo poder prevenirla. Hacer como esta capacitación más introductoria, la cual ya va a estar involucrada en el protocolo, y ejecutarla. Definir, por ejemplo, que se haga una vez al año, y ya empezar a realizar, ya entregársela a los colaboradores. Y eso en cuanto, como para comenzar, y después ya en el cuarto paso, como dice en esta escalera, ya hacer el proceso participativo completo y de evaluación de riesgo y tomar las medidas que mencionábamos en un inicio. Y aquí muy importante, que otro de lo que dice el suceso, es que se pueden apoyar también en las mutuales. La responsabilidad, si bien es del empleador, de llevar a cabo todo esto, la mutual tiene las herramientas también para que, como de asesoría técnica en esta línea.
Y ahora le dejo el paso a Rodrigo para que hable un poco rápidamente sobre cómo es el procedimiento de investigación. Sí. Bueno, la idea ahora es explicarle el procedimiento de investigación. Tratamos de hacer, tenemos 2 láminas de esto. La verdad es que si quisiéramos explicar en profundidad el procedimiento de investigación, teníamos que hacer un webinar solo de eso, porque en verdad es súper largo. Entonces queremos darle una idea de lo que tienen que hacer y qué es lo más importante, ¿ya? Como yo les explicaba, lo primero es que pueden hoy día comenzar a llegar denuncias y qué es lo que tienen que hacer frente a esas denuncias. Para los que tienen protocolo, ya tienen claro cómo hacerlo y les va a servir también lo que les voy a decir. A los que no tienen todavía el protocolo, tienen que enviarlo a la dirección del trabajo sí o sí, ya, pero también tienen que recibir la denuncia. Primero, es que la denuncia tienen que designar ustedes en el protocolo, digamos, o al menos en el protocolo decir cómo lo van a designar, pero tienen que enviar un correo a la gente diciéndole, o publicarlo, en el fondo decir, mire, las personas ustedes a las que le pueden realizar estas denuncias son esta persona, dejar el teléfono, dejar el correo electrónico, y esa persona tiene que recibir la denuncia, sea verbal o sea por escrito. Ya cualquiera de las 2 formas es válida. Si es verbal, la persona a la que se le hace la denuncia tiene que tomar un acta de todo con ciertos requisitos. ¿Ya? La denuncia tiene que cumplir, que alguien hacía algún tipo de pregunta antes, tiene que cumplir con, ok, quién es la persona que hace la denuncia, el nombre completo, el root, el domicilio, cómo se le va a notificar, si quiere que se lo notifique por correo electrónico, quién es la persona a la que se está denunciando, dónde trabaja, digamos, en qué área, cuál es su puesto, cuáles son los hechos, bien detallados, o sea, tal fecha pasó tal cosa y me dijo de tal forma. No, si alguien dice, mira, quiero denunciar porque hay acoso, me acosaron laboralmente, ok, pero hay que preguntarle, ok, pero ¿qué significa eso? ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió? ¿Qué le dijo? ¿Quién estaba presente? Todo ese tipo de cosas son importantes para tenerlas cuando se le hacen estas preguntas. Que no lo diga no significa que no se inicie la investigación. Como dije antes, no hay examen de admisibilidad, se inicia la investigación, solo que hay que preguntarle más cosas. Y otro elemento que tiene que estar en la denuncia es, ok, ¿cuál es la relación entre las 2 personas, en el sentido laboral? Es como, no, es mi jefe, es un compañero de trabajo. No es compañero de trabajo, pero lo veo en las reuniones tal día a pito de X cosas, ¿ya? Eh, la denuncia, la persona la puede hacer directamente a la DT, sin pasar por la empresa. Si van directamente a la ADT, la ADT les va a contactar, les va a decir, oiga, hay una denuncia, tome medidas de resguardo, ¿ya? Si la denuncia se le hicieron a ustedes, también inmediatamente tienen que tomar las medidas de resguardo, que constan o sea, significan la separación que entre el denunciante y el denunciado, digamos, que pueden ser los turnos, pueden ser los lugares de trabajo, lo cual quizá para la mayoría de las empresas de Chile, que son pequeñas empresas, dicen, oye, pero es una oficina, ¿cómo los voy a separar? Bueno, aquí hay 2 tipos de soluciones. Una, y tampoco pues tengo otro turno, entonces se van a ver sí o sí. Una opción es que quizás dentro del espacio físico que haya, de todos modos puede darse algún tipo de separación. Lo otro es que también puede haber teletrabajo con alguna de las personas. Entonces, una de las 2 personas se le pide que trabaje en régimen telemático por un tiempo, ¿ya? O sea, se le ordena de que lo haga en razón de esto. Esas son las medidas de resguardo. También, otra medida de resguardo, es súper importante que se les pida o sea, que ustedes deriven y les digan cómo pueden optar a la atención psicológica temprana del organismo administrador del seguro de accidentes del trabajo. O sea, porque ahí pueden optar a atención psicológica gratuita, mejor dicho, cubierta por el seguro. Lo segundo es que ahora la empresa puede optar por investigar. Investigamos o lo mandamos a la dirección del trabajo, ¿ya? Y ahí las empresas tienen que decidir. Como les decía, los del artículo 4, los que representan al empleador, no hay opción, tienen que enviarse a la dirección del trabajo, ¿ya? Pero, eh, pero es que aprovecho de responder una pregunta al tiro que tenía que ver con la anterior. Sí, hay que explicarle a los involucrados por qué los están separando, decirles que hay una denuncia y que se va a iniciar un proceso de investigación. Y todo por escrito, ¿ya? Ok, viene la opción de investigar, la empresa investiga, tiene que definir qué conviene más. Si en verdad no tiene las capacidades para hacerlo, no puede hacerlo, no tiene tiempo, no tiene plata para pedir asesoría, ok, lo puede mandar a la dirección del trabajo. El riesgo está que uno no sabe quién le va a tocar, cómo va a ser el proceso de investigación, cuánto va a afectar al ambiente interno de la empresa, y a veces por eso conviene hacerlo uno. ¿Ya? Y tiene que tomar esa decisión en 3 días, y de la decisión le tiene que avisar al trabajador.
¿quién puede ser el investigador? Primero, el reglamento y la ley dicen que tiene que ser una persona, preferentemente un trabajador que tenga conocimiento de temas de acoso sexual, de derechos fundamentales. Si no hay nadie con esas características, pueden elegir a otro trabajador. ¿Pueden recibir ayuda externa? Sí, la pueden recibir, pero tiene que estar regulada en el reglamento interno, de acuerdo a lo que ha dicho la Dirección del Trabajo. Entonces, en el reglamento interno deberían poner, bueno, en caso de acoso, de una denuncia, podemos asesorarnos, no sé, de personas que ayuden con la atención, digamos, del ambiente laboral, con el apoyo a la persona para no revictimizarla, ese tipo de cosas, por abogados que nos ayuden con el procedimiento, con entender bien cómo hacer el proceso, pero tiene que estar en el reglamento. La investigación tiene que durar 30 días. En el sector público, 20, ampliable a 60, ¿ya? Y hay principios de la investigación que los voy a mostrar a continuación que son súper importantes, ¿ya? Y también aquí hay que aclarar en el desarrollo de la investigación, tomar las declaraciones, el investigador lo debe llevar todo por escrito en un cuaderno foliado, tiene que ser todo como muy, digamos, tiene que guardarse secreto de todo lo que está pasando, no puede, digamos, esto publicitarse y tiene que guardarse la información muy celosamente, ¿ya? Finalmente, el investigador hace un informe de la investigación, que debe contener, es casi una sentencia de un juez, y eso es lo que lo hace difícil, digamos, como señalar los hechos, qué es lo creíble, qué es lo que hizo, a quién investigó, a quién, digamos, entrevistó, cuáles son las declaraciones, y tomar una conclusión. Sí, creo que hubo acoso laboral, entonces propongo que esa persona se la despida, por ejemplo. O creo que no hubo, entonces creo que, pero sí, quizá hubo una conducta incívica o una conducta sexista y creo que se debería amonestar a esta persona. Ese informe luego hay que enviarlo sí o sí a la Dirección del Trabajo, que tiene 30 días para revisarlo. Lo revisa y es positivo, o si lo revisa o si no lo revisa y en esos 30 días no dice nada, la empresa tiene 15 días corridos, los otros días son hábiles, estos días son corridos, para imponer una multa, o sea, una sanción, que puede ser el despido por el acoso laboral, el acoso sexual, o puede ser, digamos, una amonestación si es que no lo hubo, pero hubo otras conductas. Y es importante ahí tomar medidas correctivas, sea tanto para la violencia en el trabajo, digamos, qué podemos hacer para que no vuelva a ocurrir, y también para el acoso laboral y el acoso sexual, la misma, qué podemos hacer para que no vuelva a ocurrir. Ojo que la DT lo que va a revisar no va a hacer una nueva investigación. Lo que va a revisar es, primero, que se hayan cumplido todos los procedimientos de acuerdo a lo que establece la ley y que haya, digamos, haya coherencia entre la investigación y la conclusión. O sea, si la conclusión dice aquí hay obvio que hay un acoso y la investigación dice que no, y la conclusión dice que no lo hubo, ahí la DT sí va a pronunciarse negativamente. ¿Ya? Y en base a eso va a tener que tomar también la decisión la empresa, ¿ya? Lo último, nada, eso, la sanción y las medidas correctivas. Y quiero contarle esto de los principios porque son súper importantes, ¿ya? Si no se cumplen estos principios y haces una investigación, digamos, con poco cuidado, puede generar responsabilidad al empleador. La perspectiva de género, que es simplemente entender cómo ocurren ciertas cosas dependiendo del género, y algo que puede ser normal para hombres no lo es para la mujer, o que actuó la mujer de determinada manera en razón de ciertas normas culturales y todo eso, tiene que tomarse en consideración. Otra cosa, lo importante es la no revictimización. O sea, si yo le hago 10 entrevistas a la mujer o la trato o la cuestiono por ciertas cosas que no se cuestionaría a un hombre, por ejemplo, que tiene que ver con lo mismo la perspectiva de género, podría aquí fallarse en ese principio, también generar responsabilidad para la empresa, o que no haya debido proceso, que no se le dio la posibilidad al denunciado de presentar testigos, por ejemplo, o que se le dificultó la posibilidad de tomar testigo, o peor, que haya habido alguna presión para que alguien no testificara, o que sí testificara. Por ejemplo, que no sea razonable, digamos, todo lo que el informe, ¿cierto? Eso, digamos, estas cosas son importantes. Y la confidencialidad, eso tiene que guardarse así como sagradamente el secreto de todo lo que pasa. Eso respecto al procedimiento de investigación, y no sé si quieren que responda a las preguntas ahora, Ana María, o después. Sí, ahora rápidamente Diego va a contar un poco cómo nosotros podemos apoyar. Diego Ávila, CEO de Umind, cómo nosotros, tanto desde Umind como del estudio, podemos apoyar, y finalmente, si es que se quedan un ratito, podemos terminar de responder las preguntas. Muchas gracias, Anita. Bueno, yo participo en Umind y les quería comentar un poco cómo se da esta alianza también y esta colaboración con Bianchi Díaz Abogados. Bueno, a raíz de lo que hacemos ambas partes, encontramos que una forma de poder acompañarlo a usted, a todas las empresas, de forma transversal y holística,
era unir ambas funciones, ¿ya? Nosotros como Yumain, una empresa tecnológica, que a través de nuestro software podemos medir el clima laboral, hacer encuestas anónimas, y también ahora con la integración de un canal de denuncia anónimo, podemos apoyar a crear esta cultura preventiva dentro de las organizaciones y levantando insights para que ustedes también puedan ir monitoreando cómo está su equipo, junto con las capacitaciones que hacemos también asociadas a las diferentes temáticas, en este caso de las verticales que nosotros usamos, que son liderazgo, comunicación efectiva, trabajo colaborativo, trabajo remoto y también compromiso y cómo se sienten las personas dentro de la empresa, podemos apoyarlos también. Y por otro lado, toda la asesoría legal y que tenga que ver con lo normativo y la implicancia que tiene de redactar y revisar las políticas internas de la empresa, donde puede apoyar Bianchi Díaz Abogado. Así que les quería comentar esto porque vamos a estar ofreciendo servicio en colaboración y podemos también ayudarlo a ver el caso uno a uno de la empresa de ustedes. Para esto les voy a enviar un link a través del chat, donde van a poder agendar una sesión de 30 minutos y poder revisar el caso a caso y cómo los podríamos ayudar de una mejor manera, obviamente, dado que ahora estamos ya muy en el tiempo. Así que doy el pase para que puedan resolver sus dudas, también todas las inquietudes que tengan. Agradezco a quienes se quedaron hasta este minuto, así que si se pueden quedar un ratito más para resolver las dudas, feliz. Y a quienes no, les agradezco también la participación. Gracias a todos. Perfecto. Ya, Buenísimo. perdón, dale a Ana María. Yo voy a responder solamente, creo que hay una sola pregunta en relación al tema de prevención en cuanto a la encuesta de SEAL. Raúl pregunta, ¿la encuesta SEAL debe o puede hacerlo solo el organismo administrador? La responsabilidad de implementar este cuestionario es del empleador. Ahora, cómo poder acceder a esto está en línea, es un documento que la Suceso que comparte, y también ahí se pueden ir implementando las encuestas en las preguntas en el cuestionario que ya uno realiza. Como les comentaba, nosotros, por ejemplo, medimos nuestros propios pilares, pero también medimos los factores de riesgo psicosocial en base a este cuestionario. Así que, bueno, Rodrigo, la mayoría de las preguntas van en relación a lo legal. Ignacio Molina pregunta, en caso de acoso sexual, ¿tengo la obligación de informar a la ADT antes de comenzar la investigación interna? Hay que informar de que se va a hacer la investigación interna dentro de esos 3 días posteriores. Sí, hay que informarle que se va a realizar. Tengo acá Perfecto. anotadas todas las preguntas, mira, para Bueno, partir, mira. vale, Uno entonces. primero anterior era, como para crear el protocolo de prevención se puede ayuda a la mutualidad, pedir ayuda a la mutualidad, sí, están obligadas a asesorar. Después dicen, ¿qué pasa si hay un acoso en un evento extraprogramático? Porque organiza la empresa, pero firmó que era voluntario y todo. Ahí, de todas maneras, o sea, puede pasar algo de todas maneras, pero lo importante es tener medidas de prevención. O sea, si voy a hacer una fiesta de fin de año en que va a haber alcohol y todo, al menos como medida de prevención debería mandar, digamos, un correo explicando qué cosas no son permitidas y que no se van a tolerar por la empresa. Que en el fondo, si pasa, ok, hubo una prevención y que la gente, y que haya una persona también que esté de turno, digamos, que sea alguien de la empresa a la que se pueda recurrir en caso que haya algún problema. Esas medidas de prevención son súper importantes. Por otro lado, si no tengo protocolo de investigación interna, ¿tengo obligación de derivar a la ADT? Otra pregunta que tienen que ver con lo mismo. La empresa o el trabajador decide quién realice la investigación, el 100% de las investigaciones deben ser enviadas a la ADT. Primero, como les decía, el trabajador puede denunciar a la ADT o a la empresa. Si lo hace ante la ADT va a llevar la investigación. Si denuncia frente a la empresa, si la empresa tiene protocolo, digamos, puede decidir si la lleva a ella o la envía a la ADT, salvo en los casos en que estén denunciando a una persona que representa a la empresa, en el caso en que tiene que sí o sí enviarse a la ADT. Por otro lado, se pregunta si las denuncias dejan de ser anónimas. Las denuncias, para que sean parte de la investigación, tienen que dejar de ser anónimas, tienen que hacerse con nombre y apellido. Lo segundo, otra pregunta, dicen, ¿retroactivamente pueden hacerse denuncia? ¿Hasta cuánto tiempo para atrás de ocurrido el suceso? La verdad es que aquí corren los plazos de prescripción, digamos, por todo esto, que son de 5 años, digamos. Entonces, si alguien denuncia algo para atrás, puede hacerse, de todas maneras, la denuncia, y podría llegar a tomarse una decisión como despedir a alguien, sí o sí, si es que se hace bien la investigación y se comprueba que ocurrió. Claramente, cuando es para atrás es más difícil probarlo, pero si reviste la gravedad, sí se puede hacer, ¿ya? Sobre todo si la empresa no sabía. Si la empresa sabía, digamos, y no hizo nada, y pasan
4 años, ya no va a poder despedir a la persona, aunque sí se puede hacer la investigación, ¿ya? Eso por un lado. Lo otro, alguien pregunta qué era cuestionable de una norma que yo había mencionado. Lo que pasa es que la ley no pone requisitos respecto de que tienen que llevarse a la DT las investigaciones respecto de los administradores de la empresa, los que representan al empleador. Y la ley no lo hace y el reglamento lo hace. Entonces ya este es un tema más legal, pero el reglamento no puede poner más requisitos que los que dice la ley. ¿Ya? El problema es que eso es muy difícil, digamos, impugnarlo, de acuerdo a la Constitución. ¿Ya? Eso por un lado. Respecto a otra cosa que preguntan, es el denunciado puede contratar un abogado para defenderse de la denuncia. De todas maneras, puede contratar un abogado que vea el procedimiento, que vele por el procedimiento, que vele por cómo se hizo la investigación, que lo ayude con la declaración. De todas maneras, se puede hacer todo eso. ¿Qué más? No sé si hay alguna otra pregunta más. Creo que hay que causal de despido cuando alguien es denunciado. O sea, el artículo 160 establece como causal el, el acoso laboral, el acoso sexual. Serían esos, en ese caso, directamente. ¿Qué tipo de amonestación permite la ley? Está la amonestación, ¿no es cierto?, verbal, la amonestación escrita, con copia de la inspección del trabajo, y también se puede multar a alguien con hasta un 25% de la remuneración diaria. Esas son, digamos, las sanciones que se pueden establecer, y el despido, si es que efectivamente hay acoso laboral o acoso sexual. Eso, creo que están todas las preguntas respondidas. Y lo de la ayuda psicológica puede ofrecerse y puede ir a la H, pero la obligación de la ley es que tiene que ofrecerse al menos al denunciante. Rodrigo, hay una última pregunta de Daniela Moya. Dice, si el acoso fue el 29 de julio, ¿se puede denunciar? Sí, lo que pasa es que una cosa, digamos, es que, sobre todo yo creo que esto tiene que ver con las obligaciones de la empresa, ¿ya? Efectivamente, el plazo para las obligaciones para la empresa que establece la ley, del protocolo de prevención, de todo esto otro, parten de hoy día. Y lo otro es que la única diferencia es que de hoy día un hecho solamente puede configurar acoso laboral y acoso sexual. Desde ayer hasta ayer tenían que ser hechos reiterados. Entonces, ¿puede denunciar? ¿Puede haber un proceso de investigación? Sí, pero la empresa no podría despedir a alguien porque fue un hecho, digamos, que ocurrió el 30 de julio, porque hasta ese día, para que hubiera acoso laboral, tenía que ser hechos reiterados. Entonces, esa es la diferencia, digamos, de la cantidad de hechos que puede ser uno desde el 1 de agosto. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay una última pregunta que hace Mario. Dentro del reglamento interno se debe registrar las sanciones para los trabajadores denunciados, pero para quienes hacen falsas acusaciones y son comprobadas dentro de la investigación. Sí, también podría ser, también podría ser. Ahora hay que distinguir entre, o sea, uno podría poner que alguien que hace una falsa acusación también, pero una cosa es una acusación falsa y otra es que el informe diga que no hubo acoso laboral o acoso sexual, ¿ya? Porque una cosa es que alguien denuncie por algo que a la persona le pareció que hubo acoso, que fue acoso laboral, acoso sexual, y después se compruebe que no lo fue, pero son ciertos los hechos que ocurrieron, ¿ya? Y respecto de la denuncia, bueno, otra denuncia, sea en contacto de personas que tienen una relación sentimental, matrimonio o pareja, como también es distinto lo que pasa en el trabajo que lo que pasa afuera, digamos. Y hay cosas que lo que pasa en el trabajo sí tiene que verse, aunque sea en una pareja que tengan algo que se va para la casa, digamos. Bueno, aprovecho de comentarles que esta lámina que está aquí es para poder ingresar a un grupo de WhatsApp en el que principalmente se pueden ir haciendo dudas en relación en el que vamos compartiendo un poco, una comunidad en el que se van compartiendo dudas en relación a temas de recursos humanos y de gestión, y bueno, y hoy en día sobre todo temas que tengan que ver relación al Karim, que está muy en boga. Y aquí aparece otra pregunta de Alejandra. Hola, ¿cómo se realiza la Claudia investigación? también antes, ¿no? Ah, dale, dale. La de Claudia nos alcanzó a responder y la de Alejandra. No sé, Rodrigo. Claudia pregunta, ¿podría un Claudia, compañero hacer la denuncia de acoso? ¿Por qué el no, afectado directo? Porque el como, director como no lo quiso hacer. poníamos, como lo poníamos arriba, no, la empresa ahí debería llamar al acusado, al afectado para que haga la denuncia, ya aunque sea verbalmente. Si un externo a la empresa realiza el acoso, eso podría ser parte de la violencia externa, digamos, y en que la empresa tiene que tomar medidas, digamos, y de prevención, digamos.
Y también puede ayudar a la empresa, por ejemplo, al trabajador que haga una denuncia a Carabineros o a la Fiscalía si es que es algo que no controla el empleador, ¿ya? Así que eso, pues les doy muchas gracias por todas las preguntas que han hecho y por su tiempo y por haber saqueado estos minutos extra. Sí, muchas gracias a todos. Bueno, cualquier cosa ahí nos pueden escribir, pueden ingresar también a este grupo para seguir haciendo preguntas. Y nada, gracias por quedarse también hasta el final, estos últimos 10 minutitos que les robamos extra. Así que espero que haya sido útil. Y gracias, Rodrigo, también. No, y a los que puedan, síganos en LinkedIn, Bianchi Díaz Abogado, bda.legal, nuestra página web. Que estén bien. Chao. Muchas gracias a todos. Chao. Que estén muy bien.